Hablábamos en el capítulo anterior de la nostalgia y creo que el comienzo de este va a traer un recuerdo especial a algunas personas. No sé a cuántas, porque no sé quiénes seríais tan frikis como yo lo era a los 10 años, tanto como para pasar incontables horas frente a un juego que consistía en posicionar estratégicamente bolas de bolos, ventiladores, globos, tijeras, bombillas, lámparas, cañones y hasta ratones, gatos y peces para lograr un objetivo de lo más tonto. Aquel juego se llamaba The Incredible Machine y en cada pantalla había que conectar un montón de mecanismos diferentes para que funcionaran coordinadamente en lo que se suele llamar una máquina de Rube Goldberg, o lo que es lo mismo, un aparato excesivamente sofisticado que realiza una tarea muy simple de manera deliberadamente indirecta y elaborada, normalmente haciendo uso de una reacción en cadena. Seguro que has visto cosas parecidas en películas o en series o en algún vídeo de YouTube. Una pelota que se desliza por una regla, golpea un libro, este tira de una cuerda que hace girar una manivela y 17 pasos absurdos después, tienes una tostada medio quemada y con la mantequilla mal untada. Bueno, pues si empiezo por aquí hoy es porque vamos a volver a ese difícil debate que dejamos abierto la temporada pasada sobre el destino, sobre si todo lo que va a suceder está ya escrito en todo lo que ha sucedido antes o si, por el contrario, hay espacio en el universo y en nuestras vidas para el azar y el libre albedrío. Y es que para mucha gente, todo lo que nos rodea y hasta nosotros mismos no es más que una complicadísima máquina de Rube Goldberg. Todo es el resultado de mecanismos físicos y químicos que nos llevan inevitablemente a hacer lo que hacemos y a vivir lo que vivimos. Y eso es algo que a muchos, a mí el primero, nos cuesta aceptar, porque no es nuestra experiencia de la vida. Por ejemplo, ¿por qué estás escuchando o viendo este capítulo? Pues porque has decidido hacerlo, ¿no? ¿Vale? Pero ¿por qué has decidido hacerlo? ¿Por qué justo ahora? ¿Realmente has sido tú quien ha tomado esa decisión? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No vamos a repetir por completo el anterior capítulo que dedicamos a estos temas, pero sí déjame que recuerde un par de ideas. Hablamos entonces de cómo en las casualidades más improbables que se dan en la vida, había quien creía ver los hilos invisibles con los que se teje nuestro destino. Te contaba el caso de una mujer que reveló una foto de su bebé tomada sobre una placa que le vendieron en una tienda, sin saber que esa misma placa ya había sido usada años antes. Y había sido usada por ella misma, además, para fotografiar a su otra hija. Y que la placa se había perdido en el proceso de revelado en otra ciudad a 300 y pico kilómetros de donde vivía ahora, hasta que había acabado volviendo casi milagrosamente hasta ella. Gente como Jung o Pauli discutieron en serio la posibilidad de que este tipo de sucesos, a los que llamaron sincronicidades, fueran manifestaciones de que existen conexiones entre todo lo que sucede de las que no somos conscientes. Y aunque yo no lo veo así, te decía entonces que sea cual sea la explicación que les demos, creo que detrás de nuestra obsesión por encontrar sentido a las casualidades, había algo mucho más profundo y sobre lo que no tenemos una respuesta clara. La duda de si somos realmente libres al recorrer el camino de nuestras vidas o si, al contrario, hay algún tipo de destino escrito para todos nosotros y solo somos testigos de lo que nos sucede. Y aquello nos llevó irremediablemente a hablar de cómo, desde el mundo de la física, ha habido, y hay, luego hablaremos de ello, muchas opiniones tajantes sobre el determinismo, es decir, sobre si todo lo que sucede, incluidas nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, es el resultado inevitable de causas anteriores, como en una de esas máquinas de Rube Goldberg que decíamos al principio. Y eso nos llevó a hablar, por un lado, de Laplace y de la idea de que si algún tipo de inteligencia pudiera conocer la posición y la velocidad de cada partícula del universo y pudiera computar las leyes de la física para cada una de ellas, entonces podría conocer todo el pasado y todo el futuro de todo. Por otro lado, hablamos de cómo con la llegada de la mecánica cuántica aparecieron otras explicaciones según las cuales muchos de los aspectos esenciales de la naturaleza del universo y de nosotros mismos son no deterministas. Es decir, que aunque sepamos todo sobre su estado inicial,
No podemos predecir lo que va a suceder, solo asignar probabilidades. Y mi conclusión a estas dos opciones era que este es un debate que sigue bastante abierto, por incómodo que parezca. Que a mí me lo parece, porque yo estoy muy incómodo pensando que todo pueda estar ya escrito. Y además te decía que en aquel capítulo había tratado de dejar fuera un factor, la posible existencia de seres con capacidad de decisión, seres auténticamente libres de actuar como quisieran. Eso que creemos ser algunos humanos. Entonces no quise meterme en ese tema porque la madriguera de conejo que se abría a nuestros pies era de proporciones descomunales y preferí dejarlo para otro momento. Bueno, pues ese momento es hoy. Agárrate, que vienen curvas y agujetas neuronales, me temo. Para calentar motores, empecemos hablando de algo sencillito. ¿Qué es la libertad? Toma ya. A ver, hay infinitas maneras de definir algo así, pero para entendernos y sin tratar de que cada palabra sea perfecta, seguramente podríamos empezar porque alguien es libre cuando es dueño y origen de sus actos, cuando lo que sea que haga lo hace porque es lo que quiere hacer. Si actuamos hipnotizados, sonámbulos o con una pistola en la cabeza, entonces no seríamos libres, ¿no? Porque no tendríamos ni la voluntad ni el control de lo que estamos haciendo. Y sé que estos debates pueden parecer muy abstractos, pero tienen una implicación esencial en cómo entendemos el mundo, porque de hecho es algo que tenemos muy interiorizado en nuestra sociedad y que asociamos a la responsabilidad. Si lo piensas, el grado en el que consideramos a alguien responsable de sus actos es, en el fondo, el grado en el que lo consideramos libre para hacerlos. En caso de un asesinato, consideramos todo tipo de atenuantes, eximentes y agravantes, como la defensa propia, la enajenación mental o la premeditación, que tienen que ver con cómo de libremente ha actuado el asesino, y en función de eso aplicamos castigos más o menos severos como sociedad. Vale, asumiendo esa definición, ¿somos libres? ¿Somos realmente dueños y orígenes de nuestros actos? Escuché hace tiempo una reflexión de Luis Muiño que decía que no existe la libertad, solo la liberación sucesiva de las cárceles en las que nos metemos. La libertad es solo una meta y el camino empieza cuando aceptamos que aún no hemos llegado a ella. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con lo que dice, pero creo que encierra algo muy importante en este debate, que no es lo mismo sentir que somos libres que serlo realmente. Aunque igualmente, y esa es la parte con la que quizás puedo estar menos de acuerdo, creo que no es lo mismo estar condicionados que no ser libres. No es lo mismo estar condicionados que estar determinados. Y me explico o lo intento. Creo que sería poco honesto defender que las decisiones que tomamos son completamente independientes de quiénes somos, dónde vivimos, qué pasado hemos tenido, cómo funciona nuestro cerebro o cuál es nuestra carga genética, u otro montón de factores que obviamente nos afectan. Por ejemplo, decía Ray Bradbury que hay más de una forma de quemar un libro, y creo que es una manera perfecta de resumir cómo nos autocensuramos. Cuando vas a decir algo frente a otras personas y decides no hacerlo, ¿es esa una decisión libre? ¿O la has tomado por la presión del grupo, las convenciones sociales o el miedo a meter la pata, sin ir más lejos? Pero de la misma manera, que la hayas tomado bajo la influencia de esos factores, ¿significa necesariamente que no eres libre? ¿O solo que había fuerzas que empujaban en esa dirección, pero que aún así podrías haber decidido de manera diferente? Sí, sé que no parece que estemos avanzando mucho, soy consciente. Aunque yo creo que sí, pero también te digo que no esperes que lleguemos a una conclusión definitiva, porque llevamos milenios discutiendo estas cosas y no voy a ser yo quien las resuelva, me temo. Pero creo que en este zigzag de argumentos a favor y en contra que hemos hecho hasta ahora, hay algo que queda claro. Entre los dos extremos, el de la libertad absoluta y el del determinismo completo, hay una infinidad de opciones que dependen principalmente de cómo definamos la libertad. De hecho, en la filosofía hay dos modelos básicos de la libertad que se distinguen por las condiciones que cada uno puede poner para poder decir que alguien actúa libremente. Uno es el libertarismo, que pone el listón bastante alto porque es incompatible con el determinismo. Por cierto, que por culpa de todopoderosos, me está costando mucho no hacer chistes que rimen con ismo. En fin, que sí, el libertarismo pone un listón alto, pero que, a la vez, refleja bastante bien la intuición que todos tenemos sobre qué significa ser libres. Y es que normalmente pensamos que ser libres implica tener opciones abiertas, de manera que igual que hemos decidido hacer algo, por ejemplo en mi caso grabar o en el tuyo escuchar o ver este capítulo,
podríamos haber hecho otra cosa. Tú podrías estar viendo una película o haciendo deporte o construyendo una maqueta de la Torre Eiffel con palillos de dientes o lo que sea. Básicamente tendemos a pensar que la vida es una sucesión casi infinita de cruces de caminos en los que decidimos en cada momento cuál tomar y cuál no, pero que bien podríamos haber hecho lo contrario. Claro que esto es obviamente incompatible con que todo sea una máquina como las de aquel videojuego de mi infancia, porque si el determinismo es cierto, y luego volveremos a ello, no hay opciones abiertas. Todo el universo habría conspirado para que tú estés escuchando este capítulo ahora mismo y no podrías haber hecho nada diferente. Y espero que el universo siga conspirando para que no dejes de escucharlo, pese a las agujetas neuronales que seguro que ya se te están despertando, porque aún nos quedan muchas cosas interesantes por discutir. Frente al libertarismo, hay quienes se conforman con algo un poco menos exigente y dicen que no importa si no tenemos opciones abiertas. Hay quien dice que somos libres simplemente si decidimos, a partir de buena información, estando en plenas facultades mentales y sin ser manipulados ni presionados por otros. Según este modelo, no importa si pudiéramos o no haber tomado decisiones diferentes, siempre que se cumplan esas condiciones. Dicho de otra manera, lo que diferencia el compatibilismo del libertarismo es lo que se conoce, quien lo conozca porque serán 4 gatos, como el principio de posibilidades alternativas. Es decir, que para ser realmente libres, uno exige que realmente pudiéramos haber actuado de una forma diferente a como lo hicimos y el otro no. Y así contado, es probable que te pase como a mí, que te parezca que lo del compatibilismo es una trampa un poco chusca. Pero démosle una oportunidad. Hablemos de los casos de Frankfurt. Si lo de los casos de Frankfurt te ha sonado a serie de intriga y crímenes en Alemania, me parece que te vas a llevar una decepción porque es algo mucho menos épico, pero es más relevante para lo que estamos tratando hoy. Decíamos que lo que separa el compatibilismo del libertarismo es ese principio de posibilidades alternativas que a todos nos parece intuitivamente cierto y que, como decíamos al comienzo, sostiene nuestros sistemas morales y judiciales. Consideramos que podemos y debemos castigar comportamientos indeseados o premiar los deseados en la medida en la que esos comportamientos sean el resultado de que alguien haya usado su libertad para elegir hacer eso y no otra cosa. Bueno, pues en 1969, un filósofo llamado Harry Frankfurt propuso una serie de contraejemplos que básicamente atacaban la idea de que no podamos ser moralmente responsables de nuestros actos si no tuviéramos alternativa al hacerlos. Que así dicho no se entiende mucho, pero pongamos un ejemplo y seguro que sí. Imagina que María se está planteando si robar un banco, aunque lo hace sin saber que un científico malvado, Pedro, ha implantado en su cerebro un dispositivo que le permite controlar sus decisiones. Pedro quiere que María robe el banco y, si ella muestra signos de que no va a hacerlo, activará el dispositivo para asegurarse de que sí lo haga. Sin embargo, María, por su propia voluntad, finalmente decide robar el banco sin que Pedro tenga que intervenir. El dispositivo nunca se llega a activar. ¿Es entonces María responsable de sus actos? ¿Ha actuado libremente? Por un lado, no tenía posibilidades alternativas abiertas. De no haber decidido robar el banco, el chip la habría obligado. Iba a suceder sí o sí, el futuro estaba escrito. Pero por otro, el chip nunca se activó. Es decir, que actuó como quería actuar. Normalmente, ante un escenario así, todos pensaríamos que María ha actuado libremente y es responsable de sus actos, incluso aunque no pudiera haber hecho nada diferente. Y si eso es así, el principio de posibilidades alternativas es falso. No es necesario tener posibilidades alternativas para actuar libremente y ser moralmente responsables. Y entonces, tal vez, el libre albedrío y el determinismo son compatibles. Tal vez todo esté escrito desde el principio de los tiempos y tal vez no tengamos posibilidad de actuar de formas diferentes y aún así seamos libres y moralmente responsables. ¿Tú qué crees? Hasta ahora hemos hablado de la libertad y del libre albedrío desde una perspectiva muy filosófica y quizás algo etérea para lo que preferimos muchos de nosotros. Experimentos mentales, como los casos de Frankfurt, nos ayudan a poner a prueba nuestras intuiciones y a profundizar en los límites de lo que creemos saber, pero no nos dan respuestas definitivas, ni mucho menos. ¿Y qué pasa con la ciencia?
En estos debates sobre cómo de libres somos, es habitual recurrir a resultados de experimentos reales y al conocimiento que hemos ido acumulando sobre cómo funciona todo, desde el universo en su conjunto hasta cada uno de nosotros de manera individual. Como te decía al principio, ya hablamos en el capítulo anterior de esa tensión que hay en la física entre las teorías e indicios que parecen indicar que todo es determinista, como ese demonio de Laplace que mencionábamos antes, y las que dejan espacio a que haya aspectos no deterministas, por ejemplo en la mecánica cuántica, con lo que sí podría existir el azar o la aleatoriedad. Pero si hablamos de nuestra libertad individual para actuar, incluso aunque pudiera existir el azar, no parece que sea suficiente para justificarla, ¿no? De alguna manera necesitaríamos algún tipo de voluntad propia y también la capacidad de llevarla a cabo. ¿Y qué tal se lleva eso con lo que dice la ciencia? Durante mucho tiempo, los humanos evitamos meternos demasiado en la incómoda relación entre la física y nuestra voluntad, como si nuestra mente o nuestra alma pertenecieran a un plano completamente diferente al de nuestro cuerpo y las leyes de la física no les afectaran. Claro que poco a poco fuimos aprendiendo y sabiendo cada vez más, profundizando en nuestro conocimiento sobre la relación entre nuestra mente y nuestro cerebro. Y empezamos a comprender, por ejemplo, que nuestros pensamientos se reflejan o son conexiones neuronales que son, en el fondo, impulsos eléctricos, al fin y al cabo, o que las hormonas que segregamos determinan mucho de nuestro comportamiento, o que hay infinidad de decisiones que parecemos tomar de manera inconsciente. Y así, con el paso de los años y los experimentos, van apareciendo cada vez más indicios que para muchos son una fuerte señal de que el libre albedrío no existe. Y hay un experimento en concreto que, según muchas personas, demostró de manera concluyente que no tenemos libertad alguna, porque todo lo que hacemos lo ha decidido de manera inconsciente, antes incluso de que nos demos cuenta, nuestro cerebro. Pero de eso y de otros experimentos similares y de lo que realmente prueban y lo que no, hablaremos en el próximo capítulo de esta serie. Toma cliffhanger. Ahora sí que no te va a quedar más remedio que escucharlo sí o sí. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas. Tendrás acceso a contenidos exclusivos, como los guiones del podcast, y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.